Preludios de la Dragonlance 6. Tanis el Semielfo. Bárbara and Scott Siegel. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo. 2025. Décima primera parte. Un recuerdo que se desvanece. El Slig oyó el ruido antes de ver lo que lo causaba. Era un retumbar que sacudía la tierra. El repulsivo ser tardó unos segundos en apartar los ojos del cabello de Brandella. Cuando alzó la vista, Tanis, montado a lomos de uno de los toros de Marisma, se encontraba a unos palmos de distancia. El semielfo propinó una patada al Slig en el pecho y lo tumbó de espaldas sobre la hoguera. La criatura aulló y rodó sobre sí misma. En un único movimiento, Tanis bajó del toro y con la espada cortó la gruesa trenza de Brandella a ras de la nuca. A continuación, con golpes certeros, cercenó las ataduras que la inmovilizaban. Envainó la espada y subió de nuevo a lomos del toro mientras le tendía la mano. La joven se incorporó de un salto, se agarró a su brazo y se encaramó tras él sobre las anchas espaldas del animal. El cabecilla de los Sligs continuaba aullando de dolor. Tanis clavó los talones en los sólidos flancos del animal que echó a correr enloquecido en medio de un remolino de patas. A sus espaldas retumbaba el galope del segundo toro, atado al primero. Tanis condujo a la pesada bestia colina abajo, en la misma dirección tomada por el grupo de Sligs. Cuando los alcanzó, derribó a uno tras otro con la espada forjada por Flint. El arma no era tan ligera y fácil de manejar como cuando estuvo sometida al hechizo de Quispa, pero aún así cumplía bien con su trabajo. Mientras arremetía en tromba contra las primeras líneas enemigas, el semielfo creyó distinguir un movimiento al frente distinto del modo de correr, brusco y a trompicones, de los Sligs. «Klotnik», gritó. «Sí, aquí estoy», respondió con alivio una voz de tenor. Tanis refrenó a su montura el tiempo para que Klotnik se encaramara al segundo animal y acto seguido emprendieron la huida dejando a sus espaldas a los Sligs que prorrumpieron en gritos y maldiciones. Los toros abrevaron en el estanque del calvero mientras los tres amigos recogían sus reducidas pertenencias, después reanudaron veloces la marcha hacia el este, con el propósito de poner la mayor distancia posible entre ellos y los Sligs antes de que la fatiga los venciera. Cuando por fin se detuvieron para descansar, Tanis se encargó de la primera guardia. 2 horas más tarde, poco antes del amanecer, fue a despertar a Brandella, quien había insistido en ocuparse del segundo turno. Se arrodilló junto a la joven y la contempló mientras dormía. Su expresión era casi tan reposada como la tranquila quietud nocturna del bosque. Pensó en el futuro, la tejedora encajaría a la perfección con su pequeño grupo de amigos. Flint, Sturm, Caramon y Taz advertirían de inmediato que era uno de ellos, aunque Brandella tendría que vigilar con ojo avisor sus pertenencias cuando el Kender anduviera cerca de ella. Incluso Raistlin la acogería de buen grado a fin de enterarse de los procedimientos mágicos de Quispa. Ni que decir tiene que Kit la odiaría, pero la tejedora tenía carácter suficiente para mantener a raya a la espadachina. Juntos formarían un buen grupo. Y tal vez, con el paso del tiempo, Brandella acabaría por considerarlo como algo más que un simple amigo. Podía esperar. Y lo haría. Tanis alargó la mano para tocarle el hombro y despertarla. Sus dedos pasaron a través de la mujer. «Brandella», gritó.
sobresaltada por salir con tanta brusquedad del profundo sueño, la joven se incorporó de un brinco, los ahora cortos rizos del pelo ondearon sobre sus hombros. ¿Qué ocurre? ¿Algo va mal?, inquirió, en tanto echaba una ojeada en derredor buscando cualquier señal de peligro. ¿Los Slicks? Klotnik, que también se había despertado sobresaltado, corrió hacia los toros de marisma antes de reparar en que solo él huía. Se frenó en seco y volvió la mirada hacia Tanis y Brandella. Y escuchó sus palabras. «Quise despertarte», decía confuso el semielfo. «Pero mi mano no tocó nada. Pasó a través de ti». La tejedora tocó su propia mano y sintió el contacto firme de carne y huesos. «Debes haberte dormido y lo has soñado», dijo con actitud tranquilizadora. «Aún sigo aquí, ¿lo ves?». Le tendió la mano y él alargó la suya para cogerla más, a pesar de que la veía, no la tocó ni pudo aferrarla. Brandella dio un respingo. «Era verdad». «¿Sientes algo raro?», preguntó Tanis, mientras intentaba dilucidar qué estaba ocurriendo. Los ojos de la joven brillaban aterrados. «Nada diferente a como me sentía hace un rato». «Oh, Tanis, no lo entiendo». La bruma del amanecer parecía flotar a través de la tejedora. Daba la impresión de que la propia Brandella se estuviera convirtiendo en niebla, traslúcida, tenue como el aire. ¿Te hicieron algo los Slicks?, inquirió el semielfo, cuya mente era un torbellino de ideas. ¿Te dieron algo de comer o de beber?». Ella sacudió la cabeza, aturdida. «No. Nada». Tanis se esforzó por discurrir algo. «Un momento», gritó, en tanto alargaba las manos para agarrarla, pero refrenando de inmediato su impulso. «¿Ocurrió algo cuando estabas en la tumba de Quispa? ¿Ogo en Yoyo?». La tejedora se sacudió una hoja seca que se había enganchado en la manga de la camisa que le había prestado Klotnik. La hoja cayó al suelo y Tanis la recogió y la estrujó entre los dedos. Al menos, esto era real. «No hubo ninguna manifestación mágica ni nada parecido», contestó Brandella con voz queda en la que se advertía un timbre de desaliento. «Tiene que tratarse de otra cosa». «Lo es», intervino Klotnik. «Es algo contra lo que no podrás luchar con tu espada, Tanis». «Lo siento». El semielfo se volvió hacia el enano, una expresión peligrosa contraía sus facciones. Se acercó a Klotnik. «Hablas como si supieras lo que ocurre». El enano esbozó una triste sonrisa. No retrocedió. «No te servirá de nada el enojarte conmigo», dijo con suavidad. Sus ojos verdes tenían una mirada triste, apagada. «No lo sabía». Quispa solo sugirió que cabía la posibilidad de que ocurriera. Ni siquiera él lo sabía con certeza. ¿No sabía qué? «¿Qué me está ocurriendo, Klotnik?», suplicó la tejedora. «Para Tanis eres tan real como la propia vida», dijo el enano con ternura. «Para él, tu corazón late, tu piel es cálida al tacto, tu voz, una bella melodía interpretada por un músico inspirado». Brandella se ruborizó. El semielfo, azorado porque su supuesto secreto resultara tan obvio, simuló observar con atención los árboles cercanos. «Te imagina tan real, que eres real», prosiguió Klotnik. Lo que se suponía debía suceder era que Tanis regresaría solo de la memoria de Quispa trayendo en su mente tu recuerdo. En lugar de ello, llegó más allá y te sacó de la memoria de Quispa físicamente para que existieras en su propio mundo. Quispa dijo que eso podría ocurrir. Pero también dijo que, de ser así, no duraría mucho. ¿Por qué?, demandó Tanis. «¿Por qué no puede durar? ¿Por qué no puede quedarse conmigo?». Lo había dicho. Ahora la joven ya lo sabía. Cuando la miró, vio que tenía los ojos empañados por las lágrimas. Mas, aún entonces, no supo si su llanto lo inspiraba la compasión o el pesar. «No puede quedarse contigo porque no es más que un recuerdo», respondió Klotnik con infinita tristeza. «Y, como cualquier recuerdo, está condenada a desvanecerse». No se desvaneció en la memoria de Quispa.
Tampoco se borrará en la mía, replicó el semielfo con un deje de desafío. Eso es precisamente lo que Quispa deseaba. Pero vivirá solo en tu mente. No podemos hacer nada para evitarlo. Se está desvaneciendo. Tanis ansiaba tomarla en sus brazos, pero ya no era posible. Ven. Daremos un paseo, le pidió en voz baja. Deseaba estar a solas con ella. Klotnik agachó la cabeza apesadumbrado mientras la pareja se dirigía a una estrecha senda abierta por los ciervos. Adiós, susurró el enano. Brandella se detuvo. La joven temblaba de miedo al desconocer qué destino le aguardaba con exactitud. Se inclinó y besó al hijo de Mertuig en la mejilla. Ninguno de los dos sintió el tacto del otro. Aún así, Klotnik tuvo la sensación de haber sido bendecido. Amanecía y los primeros rayos del sol se proyectaban oblicuos sobre la tierra. La luz pasó a través de Brandella, sin encontrar un obstáculo físico que la detuviera. La joven exhaló un grito y salió a trompicones de la senda buscando el abrigo de las sombras. Tanis corrió tras ella. No te asustes, pidió. ¿Que no me asuste? Cuando me desvanezca seré solo un recuerdo, algo que ocurrió en tu pasado. Tú seguirás adelante, pero yo no, replicó con amargura. Oh, Brandella, Brandella, Tanis se hincó de rodillas junto a la tejedora, sobre el manto de hojas secas. Mi memoria es todo un mundo en sí misma, como la de Quispa. Y tú vivirás en ella. No pasará un solo día en el que no descubras algo nuevo, algo distinto. La joven ladeó la cabeza, su figura parecía flotar entre las sombras. Escúchame, insistió él. La memoria y la imaginación son como los colores de la paleta de un pintor que se mezclan de manera continua para crear algo nuevo. Y eso es lo que encontrarás en mi interior, Brandella, todo un mundo nuevo esperando que lo descubras. Se esforzó por hallar palabras de consuelo y ánimo. Todos los recuerdos que guardo de ti cambiarán de forma continua. Habrá días en los que me pregunte cómo eras de pequeña y te imaginaré como una niñita. Y volverás a tu infancia. Habrá noches en las que caminaré por las calles de una ciudad, un lugar que no conoces, pero estaré pensando en ti y hablaré contigo y oiré tu respuesta en mi mente. Estarás en todas partes porque te llevaré siempre conmigo. La joven entrelazó las manos y se echó hacia atrás esquivando la luz. Espero que estés en lo cierto. Jamás te olvidaré, prometió él, en tanto que la imagen de la tejedora se desvanecía poco a poco haciéndose una con las sombras. Y yo estaré siempre contigo. Su voz fue tan tenue que Tanis dudó si la había oído o no. Quizá no. Quizás era un eco originado en algún rincón de su mente, en lo más recóndito de su ser. 41. Una nueva idea, un nuevo lugar. Sarjepú, el cabecilla de los Slicks, refrescó su cuerpo quemado en el estanque del Calvero. A la luz de la luna, habían seguido las huellas dejadas por los toros de marisma, pero, temerosos de la noche, decidieron no seguir adelante. Sin embargo, no habían renunciado a la caza. Sarjepú estaba convencido de que la mujer sabía dónde se encontraba la pluma mágica. ¿Por qué si no habrían arriesgado su vida aquellos dos? Al llegar el amanecer, el cabecilla de los Slicks salió del agua, el mismo líquido refrescante que había aliviado la carne socarrada de Quispa. Sarjepú convocó a sus secuaces. Hemos recorrido un largo camino en busca de la pluma encantada y ahora no vamos a darnos por vencidos, dijo. Pero ellos tienen los toros. ¿Cómo permitiste que ocurriera? Protestó Guchas, un guerrero joven y ambicioso que admitía de mala gana el liderazgo de Sarjepú. Toda la cuadrilla contuvo el aliento. Oponerse a Sarjepú equivalía a una sentencia de muerte. En silencio, se apartaron del joven Guchas, quien comprendió que había ido demasiado lejos. Entretanto, el cabecilla de los Slicks se humedeció el hocico con la lengua mientras sopesaba el desafío del advenedizo. Sus pequeñas pupilas centellearon. Los Slicks no piden perdón ni se disculpan. No obstante, Guchas era más sagaz que el resto de sus compañeros y antes de que Sarjepú tomara la iniciativa, él se adelantó. Creo que sé cómo adelantar a los toros sorprender a nuestra presa, dijo.
Desconcertado, el cabecilla refrenó su primer impulso de atacar al rebelde. ¿Cómo?, preguntó. Guchas esbozó una sonrisa taimada. Sarjepú era más corpulento y más fuerte, pero él le ganaba en astucia. No pasaría mucho tiempo antes de ponerse al mando de la banda, y la pluma mágica sería suya. Con el propósito de convencer a Sarjepú de que lo había intimidado, Guchas adoptó una expresión sumisa y se acercó a su jefe para exponerle su plan en voz baja. Las huellas de los toros se dirigen hacia el oeste y son fáciles de rastrear, dijo con suavidad, en tanto echaba una ojeada a sus compañeros, quienes eludieron la mirada del joven advenedizo. Sugiero que nos encaminemos hacia el noroeste, allí existe un asentamiento de humanos. Los atacaremos, nos apoderaremos de caballos para procurarnos monturas. Si el tiempo se mantiene sin cambios y no se producen tormentas de polvo o lluvias, no nos será difícil encontrar otra vez las huellas dejadas por nuestra presa. Sarjepú escuchaba con actitud impasible. Sabía que el joven Slick tenía razón. Contar con un lugarteniente tan despierto podría serle muy útil o, tal vez, resultar muy peligroso. El cabecilla aún barajaba esta última idea cuando, de improviso, Guchas agachó la cabeza y clavó con fuerza los afilados dientes en la garganta desprotegida de su oponente. Pero la dentellada no desgarró el cuello. Sarjepú, a pesar de haber sido cogido por sorpresa, reaccionó con tal rapidez y efectividad que la cabeza del joven Slick quedó aplastada antes de que éste advirtiera siquiera que lo habían golpeado dos puños duros como rocas. El cuerpo de Guchas se desplomó en el suelo, sin vida. La sangre que manaba de la garganta de Sarjepú resbaló por su cuerpo escamoso. Ahora más que nunca se hizo evidente la importancia de poseer la pluma mágica. De haberla tenido en su poder, esta traición no habría tenido lugar. El mágico instrumento protegería a su cuadrilla, y sobre todo a él, al predecir el futuro. La herida causada por la dentellada, las quemaduras, eran solo dolores que habría de soportar, algo que relegara a segundo término. Lo fundamental, lo importante, era obtener esa maldita pluma mágica. Klotnik paseaba impaciente delante de los toros de marisma. Los animales observaban al enano con una expresión beatífica, tranquila. Klotnik no apartaba los ojos de la senda, anhelando saber la suerte corrida por Brandella. El tiempo transcurrió lento y, cuando ya el calor había disipado la bruma matinal, Klotnik vio aparecer a Tanis por la trocha. El semielfo venía solo, caminaba despacio y la expresión de su rostro era impenetrable. Klotnik llevaba impreso en el semblante la pregunta que le quemaba los labios y no se atrevía a hacer. Tanis recorrió con la mirada los árboles del entorno, el cielo en lo alto, pero eludió los ojos del enano. Cuando habló, su voz puso de manifiesto el esfuerzo que tenía que realizar para controlar las emociones. Al principio estaba asustada. ¿Y después?, preguntó el enano, acercándose a él. Creo que halló un atisbo de esperanza. Klotnik asintió aun cuando no comprendía las palabras de Tanis. Su única intención era consolar al semielfo. Si puedo hacer algo. Tanis reflexionó unos instantes. Sí, dijo por último. Hay algo que puedes hacer. Cuéntame cuánto sepas de Brandella. Quiero escucharlo y guardarlo todo en mi memoria. Los dos amigos se sentaron en un altozano en el que soplaba una suave brisa y, a través de Klotnik, el semielfo conoció las historias que Quispa había relatado al enano acerca de Brandella. Le sirvió de ayuda, pero incluso entonces sintió el amargo resquemor de los celos corroyéndole las entrañas. Lo enervaba comprender que todo cuanto sabía de la mujer se basaba en las vivencias evocadas por Quispa. Habría dado cualquier cosa por recibir la información de los propios labios de la tejedora. En ese instante recordó que le había dejado escrita una carta. Le dijo que era solo para él y que estaba enterrada en Ancatabaca. Se incorporó de un brinco. ¿Qué ocurre?, se sobresaltó Klotnik. Tanis no respondió. La duda lo había traspasado como una flecha. Brandella había escrito la carta cuando todavía estaban en la memoria de Quispa.
Por los indicios, aquello había ocurrido solo en la mente del anciano mago. En realidad, él jamás había estado en Ankh-Thabaka. ¿Existiría de verdad la nota? ¿La encontraría si iba a la aldea? No parecía probable, pero, al menos, podía intentarlo. Vamos. Reemprendemos la marcha, dijo, tendiendo la mano al enano. ¿A dónde?, preguntó Klotnik, aceptando la mano que le ofrecía e incorporándose. A Ankh-Thabaka. Tanis pensó repetidamente en Brandella mientras se la imaginaba escribiendo la carta. En cada ocasión, la veía de manera distinta. Una vez se le aparecía llorando sobre el papel en tanto redactaba una nota de despedida. A continuación conjuró la imagen de la tejedora escribiendo con elaborado esmero y arrugando una hoja tras otra, incapaz de hallar las palabras apropiadas con las que expresar sus sentimientos. Más tarde, la vio escribiendo una nota en la que le explicaba cómo encontrarla si llegaba a perderla y se imaginó las palabras plasmadas sobre el papel. «Búscame en tus sueños». Se prometió a sí mismo que lo haría. Klotnik lo vio absorto en sus pensamientos y no quiso molestarlo. Cabalgaban uno junto al otro, dirigiéndose hacia el oeste, a Ankh-Thabaka, distante a una jornada más de camino. Hubo un momento en que el enano le dijo a Tanis que la aldea estaba en ruinas, abandonada desde hacía décadas a raíz de una devastadora inundación, pero ni siquiera esa circunstancia hizo que vacilara en su determinación. Quería ir allí, le explicó, porque había algo que esperaba encontrar. Con el propósito de entretenerse, Klotnik extrajo de su bolsa algunas de las bolas con las que realizaba los juegos malabares, la de bronce, la dorada y la de cristal. Hacía más de una semana que no practicaba y no quería perder destreza. Mientras el toro sobre el que cabalgaba se mecía con su paso rítmico, Klotnik empezó a lanzar al aire las bolas en un círculo constante y perezoso. Tanis captó por el rabillo del ojo un movimiento y se volvió a mirar al enano. Le sorprendió que Klotnik fuera capaz de hacer sus juegos malabares con tanta facilidad estando encaramado a un animal en movimiento. Observó fascinado los giros y las fintas hasta que reparó en que Klotnik manipulaba la exquisita bola de cristal. La boca se le quedó seca. Quería decir al enano que se detuviera, pero temía que su voz sobresaltara al malabarista y provocara un accidente. Al advertir que tenía público, el ejercicio de práctica de Klotnik se convirtió en un acto elaborado. La bola de bronce ascendió en el aire, seguida de la dorada y a continuación la de cristal. Lo que fuera un círculo pequeño se trocó en una elipse imponente que quitaba el aliento, en cuyo ápice la bola casi se perdía de vista. Tanis no lo pudo soportar por más tiempo. Esforzándose por hablar con un tono tranquilo a fin de no romper la concentración de Klotnik, le dijo: «Es fantástico. Pero me pregunto». De repente, el toro que transportaba al enano tropezó con una raíz en el mismo instante en que el malabarista arrojaba a lo alto la bola de cristal. La esfera trazó en el aire un ángulo extraño y salió hacia la derecha, lejos del alcance de Klotnik. Tanis calculó la trayectoria y espoleó a su montura, que se lanzó al galope. El animal corría más rápido de lo que el semielfo había imaginado y sobrepasó la bola de cristal. La esfera se precipitaba al suelo, a sus espaldas. Tanis soltó las riendas y bajó de un salto del lomo del toro, en un intento desesperado por coger la bola que descendía con gran rapidez. El semielfo fintó en el aire, cara al cielo, cayó al suelo boca arriba y se golpeó con fuerza la espalda. La bola de cristal se desplomaba directamente sobre él. Alzó las manos para cogerla, y Klotnik la aferró en el aire cuando casi la tocaban los dedos extendidos del semielfo, quien estuvo a punto de ser arrollado por el toro en su carrera. El enano hizo retroceder a su montura y se acercó a Tanis. ¿Te encuentras bien? El semielfo no respondió. Dominado por una cólera sorda, se incorporó, se sacudió el polvo y después le quitó al enano la bola de cristal con un brusco tirón. Klotnik trató de recobrarla, pero Tanis no se lo permitió. ¿Por qué te interesa tanto? ¿Por qué te preocupas?, inquirió el enano. Porque sé lo que le costó a tu padre esa bola de cristal. Aunque es bonita, está muy vieja.
No es tan valiosa, protestó Klotnik. Le costó la vida, dijo Tanis. El enano se quedó paralizado, con la vista prendida en la hermosa y detallada esfera que sostenía su amigo en las manos. Las delicadas bandas azules y verdes evocaban el recuerdo de cielos veraniegos y bosques renacidos. Fue el último regalo que tu padre le hizo a tu madre, explicó el semielfo, suavizando el tono de su voz. Quiso que fuera suya aun cuando no podía pagar el precio. ¿Entonces era cierto que robó?, demandó con frialdad el enano. Tanis hizo una pausa. ¿De qué le valdría saber la verdad? Por su parte, Tanis habría preferido que le hubiesen dicho que su padre había sido un hombre bueno y generoso en lugar de descubrir por sí mismo la amarga realidad. Al fin y al cabo, lo importante no es la verdad, sino lo que se cree que es la verdad. Solo él sabía que Mertuig había cometido un tremendo error. Y ese secreto, decidió, moriría con él. Tu padre fue una persona digna de admiración y respeto, dijo al cabo. Luego, pensando deprisa, improvisó, Mertuig pagó con su vida esta bola de cristal porque los goblins los atacaron a él y a tu madre para robársela. Se enfrentó a ellos y murió luchando. En el transcurso de la reyerta, me salvó la vida una vez más. Así que, amigo mío, te ruego que no vuelvas a jugar con esta bola. Guárdala a buen recaudo y, cuando la mires, piensa en el gran amor que tu padre profesaba a tu madre. Tanis le tendió la esfera a Klotnik, quien la tomó en sus manos con actitud reverente. Juro por el alma de mi padre que así lo haré, prometió el enano. El ataque al poblado humano había sido un éxito, pensó Sarjepú. No hubo supervivientes y solo uno de los suyos resultó muerto. El audaz asalto perpetrado a mediodía y la posterior redada les había reportado una pequeña manada de toros de marisma y varios caballos, un número de animales suficiente para que cada slick contara con 2 monturas. Forzaron a sus cabalgaduras sin importarles que las bestias murieran reventadas en el camino, ya que, cuando esto ocurría, el jinete saltaba a lomos de la otra montura y reanudaba la galopada. Al anochecer, ya habían encontrado el rastro de la mujer y sus acompañantes. En algún momento, durante la siguiente jornada, los alcanzarían. Aquella noche, en el campamento, la cuadrilla ensalzó a Sarjepú por su perspicaz estrategia e ingenioso liderazgo. El cabecilla se preguntó cuántos de sus secuaces sospechaban que la idea de dirigirse al noroeste para perpetrar el asalto al poblado humano había sido concebida por Guchas. No es que este detalle tuviera la menor importancia. El modo tajante con que había puesto fin a la traición del joven Slick le aseguraba que no se producirían más insubordinaciones. Y, una vez que tuviera en su poder la pluma mágica, ninguno de ellos tendría éxito si osaba desafiar su autoridad. Sarjepú, tumbado en el suelo, sentía el dolor de las quemaduras. Al hundirse en el sueño, entreabrió su mandíbula y los dientes afilados brillaron a la luz de la luna creciente. Recordó al hombre, o era un semielfo, que lo había arrojado a la hoguera de una patada y luego se había dado a la fuga con la mujer. Su semblante reptiliano se distendió con una mueca. Los Slicks desprecian a los elfos. Mañana le ajustaría las cuentas a ese entrometido. 42. Las ruinas de Antacabaca. La suave brisa marina le trajo a Tanis el olor a salitre. Se acercaban al estrecho de Algoni y a Ancatabaca. De manera instintiva, el semielfo se inclinó sobre su montura esforzándose por atisbar alguna señal del pueblo asentado más allá del bosque por el que cabalgaban. Se preguntó si sería la misma floresta en la que había acampado el ejército humano antes de iniciar el ataque contra las barricadas elfas. Su padre había sido uno de aquellos soldados. Tanis se obligó a apartar esa idea de su mente. No quería acordarse de su progenitor. Acarició con gesto ausente el cuello sudoroso del toro que trotaba entre los árboles. Poco después encontraron lo que era apenas un simulacro de camino reconquistado de nuevo por la naturaleza. ¿Cuándo estuviste aquí por última vez?, preguntó a Klotnik, que se había quedado rezagado. El enano masculló una maldición. Tanis lo oyó apartar una rama que le cerraba el paso. Han pasado por lo menos 60 años.
La inundación ocurrió hace 38 años. ¿Recuerdas aquel invierno en el que llovía casi a diario? Respondió Klotnik. Desde luego. Me hallaba con mi amigo Flint. El semielfo se echó a reír. Cruzábamos el desierto de Taladas cuando comenzaron las lluvias. A las pocas horas la llanura se había inundado. Para sobrevivir, tuvimos que agarrarnos a un script que flotaba ahogado. ¿Te has pasado alguna vez 3 días aferrado al cadáver de uno de esos escarabajos gigantes que miden 2 metros? Me complace decir que no, respondió el enano, en tanto apartaba otra rama. Los dos amigos guardaron silencio. A través de los árboles, Tanis divisó el campo abierto. Más allá de la pradera se alzaban los muros desmoronados de Ancatabaca. Señaló con el dedo en aquella dirección. Sí, lo veo, exclamó Klotnik. Luego agregó apesadumbrado. Da pena encontrarlo en esas condiciones. Incluso desde lejos, el asentamiento ofrecía una imagen decadente, de pueblo muerto. Continuaron adelante y cruzaron la pradera. El terreno era llano, con una monotonía rota únicamente por un solitario tocón. Tanis cambió de dirección para pasar junto al tronco mientras los recuerdos acudían a su mente. Al llegar a él, se asomó y comprobó con satisfacción que estaba hueco. La puerta principal se alzaba frente a los dos amigos. Estaba abierta, permitiendo el acceso de cualquiera a las calles de la población. No obstante, para entrar no era preciso utilizar el portón. Lo que fueran en el pasado unas sólidas defensas se habían convertido en un confuso montón de murallas desmoronadas que semejaban ruinas arcaicas. En el mismo momento en que los dos amigos cruzaban la puerta, sopló una ráfaga de viento a sus espaldas que levantó una nube de polvo. Tanis tuvo la sensación de que los transportaba a otro tiempo. Donde quiera que mirase, imaginaba el pueblo tal y como lo recordaba. Veía a los elfos encaramados a las barricadas. Escuchaba los vítores que se alzaron cuando el conjuro de lluvia de Quispa refrenó al ejército humano el primer día de asedio. Al volver la vista hacia el sur, revivió la batalla sostenida en lo alto del parapeto. Recordó la flecha salida de la nada que le había salvado la vida y, al otear al otro lado de la plaza, divisó el edificio desde el que había sido disparada. Brandella había vivido allí mucho tiempo atrás, en una amplia habitación del segundo piso, pero solo en la memoria de Quispa. Quería verlo con sus propios ojos. La casa de 2 plantas se inclinaba hacia un lado al haberse desplomado una de las paredes. Daba la impresión de que toda la estructura estuviera a punto de derrumbarse. Con todo, condujo a su cabalgadura hacia el edificio, desmontó y se encaminó a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Klotnik, encaramado a lomos de su toro. Voy a entrar. Es demasiado peligroso, le advirtió el malabarista. No te inquietes, respondió con despreocupación. Tendré cuidado. Sin embargo, tuvo que remontar una escalera desvencijada que apenas soportaba su peso. Cuando alcanzó el rellano, encontró la puerta de la casa de Brandella sostenida por un único gozne. La empujó y penetró en la estancia. El cuarto estaba despojado de muebles, faltaba una de las paredes y parte del techo se había derrumbado. El vasto mural que había decorado el hogar de la tejedora estaba tan deslucido por el viento, la lluvia y el sol, que las imágenes apenas resultaban discernibles, todas, salvo una. En uno de los rincones, a media altura, contempló una pintura de colores sorprendentemente vivos. Representaba a un hombre situado de espaldas, con el rostro oculto al espectador. Dentro de su cuerpo flotaba la imagen de una mujer, cuyo semblante quedaba también encubierto. El semielfo alargó la mano para tocarlo. Cuando la retiró, sus dedos estaban manchados de pintura. La sorpresa le hizo abrir los ojos de par en par. ¿Estaba todavía fresca? ¿O era que soltaba color simplemente porque el mural estaba expuesto al húmedo aire marino? ¿Y por qué esta pintura en particular resultaba visible en tanto que el resto casi se había borrado? Si la memoria no le fallaba, la cama de la mujer estaba colocada contra esta pared.
Quizá quien quiera que hubiese vivido allí con posterioridad también había situado el lecho en el mismo lugar y ello había protegido la pintura. O, tal vez, se había pintado expresamente para él, para este momento. Por ella. Un crujido captó su atención. Al momento se produjo un estruendo y una nube de polvo subió al segundo piso. «Tanis, ¿te encuentras bien?», gritó Klotnik desde la calle. Se asomó al balcón. «Mejor que nunca», respondió. «El edificio se viene abajo. Sal de ahí cuanto antes. Ahora mismo». Sin más, el semielfo se dirigió presuroso a la puerta con intención de abandonar la casa, solo que varios peldaños de la parte central de la escalera habían desaparecido. El tramo de escalones había cedido y se había derrumbado. Tanis torció el gesto. Salir de allí no iba a resultarle tan fácil como había imaginado. Pero no había otro camino. Ir despacio, poniendo todo el peso de su cuerpo en cada peldaño, sería un error. Tenía que descender a la carrera, salvar el hueco de un salto y esperar que al caer sobre la otra mitad de la escalera, ésta aguantara el impacto y no se desmoronara. El semielfo respiró hondo y después se lanzó en tromba escaleras abajo, a una velocidad suicida, salvando los peldaños de 3 en 3. Al llegar al tramo roto, saltó sobre el vacío que se abría a sus pies y aterrizó en la sección inferior de la escalera sobre un solo pie. La estructura emitió un crujido ominoso. Tanis rebotó contra la pared de la derecha. El impulso que llevaba lo lanzó escaleras abajo en tanto que se esforzaba por mantener el equilibrio. Ni él ni los escalones aguantaron de pie. El semielfo se propinó un golpe fuerte con los últimos peldaños y rodó sobre sí mismo. Salió dando tumbos a la calle seguido por una espesa polvareda, en el mismo instante en que la escalera se desplomaba a sus espaldas. Klotnik descendió de su montura de un salto y corrió hacia el semielfo, que lo tranquilizó con un ademán. «Estoy bien», dijo. «Solo necesito un momento para recobrar el aliento». El semblante del enano reflejaba un cúmulo de emociones: preocupación, temor, enojo. Cuando habló, su voz sonó como el chasquido de ramas secas. «Solo porque este sea un pueblo fantasma no es razón suficiente para que te mates. Ten más cuidado». «De acuerdo, lo haré», prometió Tanis entre jadeos. Mientras el semielfo respiraba entre resuellos, el enano deambuló solo en busca de sus propios recuerdos. Después de todo, había crecido en Ancatabaca. Sin embargo, no bien había llegado al centro de la plaza cuando hizo un alto, levantó la vista y sonrió. Poco después Tanis se reunía con él. «¿Qué miras con tanta atención?», le preguntó. «Esta estatua», contestó Klotnik con un deje nostálgico. «Recuerdo cuando se erigió. Acababa de regresar del barco y me había enterado de la muerte de mi padre. Toda mi vida había cambiado. Ni siquiera sabía quién era esta persona», dijo, señalando la estatua de piedra que había resistido el embate de los años y las inclemencias del tiempo. Tanis levantó la vista y una expresión de sorpresa se dibujó en su semblante. Era Alfeñique. Allí estaba el hombrecillo, con la espada enarbolada en una mano y la cabeza envuelta en unos vendajes próximos a deshacerse. Debajo, en el pedestal, una inscripción rezaba: «En memoria del gran Escobar. Llegó como un forastero. Partió como un héroe. 43. La caja de metal». Mientras Tanis hablaba de Escobar con el enano, un fugaz movimiento al final de la calle captó la atención de este último. «Allí hay alguien», dijo. Cuando se volvió el semielfo para mirar a donde le señalaba a su amigo, la figura había desaparecido. «Parecía un anciano que se escabulló al divisarnos», explicó el enano. «Voy tras él. Si algunos elfos se quedaron después de que los demás se marcharon, tal vez encuentre a alguien que recuerde a mi padre». Tanis deseó que no fuera así, pero sujetó su lengua. «Adelante», dijo. «En cualquier caso, yo he de ocuparme de cierto asunto». «Nada peligroso», agregó, al interpretar correctamente la expresión de Klotnik. El enano se encaminó presuroso calle abajo, en dirección a la playa.
El pavimento, otrora cuidado y pulcro, exhibía ahora un aspecto deteriorado, y entre los adoquines crecían los hierbajos. Tanis contempló al enano hasta que éste dio la vuelta en una esquina y se perdió de vista. El semielfo agradeció encontrarse a solas. No quería que Clotnik presenciara su desilusión si no encontraba la carta que le dirigiera Brandella y dejara enterrada en alguna parte. Tampoco le apetecía tener a su amigo asomado por encima del hombro leyendo lo que la tejedora le había escrito, si es que encontraba la misiva. Brandella le había dicho que había enterrado la carta al pie de la barricada donde sostuviera la lucha a vida o muerte con la araña gigante. Calculando la distancia entre el portón principal y la calle por la que saliera Mertwig en su auxilio, no le costó mucho deducir el lugar exacto. Un rodal de flores silvestres de un tono naranja brillante crecía en aquel punto, en vívido contraste con el verde pálido de las hierbas que salpicaban el área sembrada de escombros. Tanis arrancó de raíz el matojo y lo arrojó a un lado. Luego, sin saber qué lo inducía a hacerlo, empleó varios minutos en replantarlo a una corta distancia. Acto seguido emprendió la tarea con diligente ansiedad. Desenvainó la espada y la clavó hondo varias veces para remover la tierra endurecida. Después se puso de rodillas y empezó a cavar con sus propias manos, sacando montones de tierra que echó a un lado. Era una tarea ardua y pesada. El terreno estaba seco, duro y compacto y no sabía a qué profundidad se encontraría la caja al cabo de casi 100 años, sobre todo después de que las aguas desbordadas hubieran depositado varias capas de barro sobre el suelo. Por no mencionar la contingencia de que la caja ni siquiera estuviera allí. Tanis sacudió la cabeza, rehusando admitir esa posibilidad, y continuó excavando. Ahondó más y más hasta que hubo cavado un hoyo de un palmo de profundidad que se duplicó al cabo del rato. Siguió cavando, manteniendo la esperanza, soñando, deseando que la experiencia vivida en la memoria de Quispa fuera tan real como la del propio mago. Después de todo, razonó, Clotnik había dicho que Brandella había desaparecido, más o menos, en la misma época en la que él se la llevó consigo. Por otro lado, ¿se habría convertido Escobar en un héroe de no ser porque él estuvo a su lado alentándolo? ¿Acaso era descabellado suponer que él mismo, en persona, había estado allí en el pasado, aunque hubiese sido durante un corto intervalo de tiempo, como un puente tendido sobre el abismo abierto entre el recuerdo y la realidad? Te engañas a ti mismo, semielfo, se recriminó. Aún así, continuó excavando. Sarjepú avanzó agazapado entre las ruinas de las murallas del pueblo. Los Slugs habían dejado sus monturas en el bosque y cruzaron cautelosos la pradera que separaba la masa forestal de la población en prevención de que su presa se mantuviera en guardia. El grupo se había desplegado en abanico tras su cabecilla aprovechando los muros derruidos y los escombros apilados como cobertura. Poco después, Sarjepú descubrió a Tanis trabajando con afán con el propósito aparente de desenterrar algo. Con un ademán, ordenó a sus secuaces que se mantuvieran agachados y esperaran en tanto que él observaba al semielfo. Cuando Tanis alzó la cabeza para enjugar el sudor de la frente, el cabecilla de los Slugs vio que aquel era el individuo al que buscaba, el mismo que le había arrojado al fuego de una patada. El semielfo parecía agotado, pero una luz interna iluminaba su semblante, una luz que el guerrero Slug interpretó como la euforia de saberse próximo a alcanzar un objetivo largamente ansiado. Sarjepú esbozó una mueca que para los Slugs representa una sonrisa, sospechaba que sabía lo que Tanis buscaba con tanto empeño. De manera inconsciente, el Slug se rascó la escamosa piel quemada. La mitad de su espalda y parte de un brazo presentaban manchas amoratadas ocasionadas al rodar sobre la ardiente hoguera. En los últimos 2 días, Sarjepú había empleado gran parte de las horas discurriendo una venganza contra el responsable del dolor que lo atormentaba. Había disfrutado por anticipado imaginando una y otra vez los detalles más gloriosos del suplicio. Al Slug no le cabía la menor duda de que el semielfo buscaba algo cuyo valor era inestimable, como la pluma mágica. Sarjepú esbozó de nuevo su remedo de sonrisa. Prefería esperar y dejar que el semielfo hiciera todo el trabajo duro, después le arrebataría el premio. Absorto en su tarea,
Tanis no advirtió que unos ojos lo vigilaban desde las ruinas. El hoyo que había cavado era lo bastante profundo como para meter todo el brazo en él y no había encontrado nada. Estaba a punto de darse por vencido. Todo cuanto había conseguido tras excavar la pedregosa y dura tierra era un fuerte dolor de brazos y los dedos ensangrentados. Decepcionado, arrojó al agujero su espada. Un sonido curioso alegró sus oídos, el acero del arma había golpeado contra algo metálico. Al instante, Tanis se tumbó sobre el estómago y metió la cabeza a los hombros en el hoyo. Recogió la espada que arrojó a sus espaldas con gesto impaciente y enseguida removió otra capa de tierra. Encontró más piedras, más raíces, más barro reseco y compacto. Y algo totalmente diferente. A juzgar por el tacto, era la tapa de una caja. Sarjepú se había apostado bajo una enorme losa de piedra que en el pasado sirvió de sostén al portón de Encatabaca. Meterse debajo de una piedra donde había frescor y humedad era algo que un Slig, de naturaleza reptiliana, realizaba sin ningún esfuerzo. Con los ojos entrecerrados, que le daba un engañoso aspecto de letargo, espiaba y aguardaba. Empezaba a preocuparle el hecho de no haber visto señales de los otros. ¿Dónde estaba la mujer? ¿Dónde estaba el acompañante del semielfo que lo ayudara a rescatarla? ¿Se habrían dirigido a la playa y habrían partido en una barca? De ser así, razonó el Slig, entonces ¿qué era lo que buscaba el semielfo? Cuando, de repente, Tanis se asomó con ansiedad al agujero, Sarjepú presintió que su paciente espera había terminado. Dio una señal a sus secuaces al tiempo que se incorporaba. De inmediato, los otros 14 Sligs aparecieron como por arte de magia al salir de sus escondrijos y, en silencio, avanzaron hacia Tanis. Al semielfo el corazón le latía más deprisa que cuando se enfrentó a la araña gigante en aquel mismo lugar. Sus dedos arañaban desaforados la tierra en torno a los bordes del objeto que palpaban. Era una caja pequeña y cuadrada en la que todavía perduraban unos colores brillantes, rojos y azules, del mismo estilo femenino de los murales en el cuarto de Brandella, aunque moteados con manchas de herrumbre. Su alma se conmovió exaltada por la esperanza. Tras remover con ansiedad la tierra que la aprisionaba, Tanis extrajo la caja del agujero donde había permanecido oculta durante casi 100 años. Con el anhelado objeto por fin en sus manos, Tanis se incorporó a la vez que exhalaba un grito triunfal. Si hubiese mirado hacia las derruidas murallas, habría visto a los Sligs que se le acercaban. Pero, cuando se incorporó, estaban a sus espaldas y solo tenía ojos para la recompensa tan esperada. Los Sligs se habían desplegado de manera que cubrían una extensa área y el más cercano, Sarjepú, se encontraba a menos de 9 metros de distancia. Tanis intentó abrir la caja, pero estaba atorada por el óxido. El semielfo sacó la daga sujeta al cinturón y trató de forzar la tapa. Los Sligs, que ahora se encontraban a 6 metros de él, avanzaron cerrando el círculo. Se movían con absoluto sigilo, con las lanzas, las hachas y espadas aferradas entre sus dedos semejantes a garras. Entretanto, Tanis se las arreglaba para introducir la punta de la daga entre los bordes de un ángulo de la tapa y empujaba hacia arriba. La tapa se estaba doblando un poco y, aunque despacio, empezaba a soltarse. Los Sligs se habían acercado a menos de 5 metros. Sarjepú indicó por medio de gestos que quería coger prisionero al semielfo. La tortura que le aguardaba sería exquisita. Entonces Tanis oyó algo dentro de la caja. Era imposible que un animal se hubiese introducido en ella, había permanecido sellada a cal y canto. No obstante, la apartó un poco cuando levantó la tapa. Vio 2 cosas en su interior, la pluma que le había dado a Brandella y un viejo pergamino doblado. Escrito en grandes letras, en el idioma común, se leía una enfática advertencia: Sligs a tus espaldas. 44. La inesperada ayuda del más allá. Tanis giró sobre sus talones para encontrarse con unos brazos reptilianos extendidos para derribarlo al suelo. Con la daga todavía empuñada, arremetió contra la mano del Slig más próximo, que exhaló un alarido. Otros 2 oponentes lo embistieron con las cabezas y toparon contra su hombro y su pecho.
El impacto lo derribó y la caja metálica salió disparada de sus manos. La pluma saltó del interior y cayó al suelo. El pergamino, la carta de Brandella, con la advertencia garabateada en el reverso, revoloteó y fue a parar al hoyo que había cavado. Rodando sobre sí mismo y dando un respingo al clavársele el canto afilado de un adoquín, el semielfo eludió una lanza que se estrelló contra el suelo a escasos centímetros de su pierna. Su espada estaba en alguna parte, cerca del agujero. Si no la recuperaba, podía darse por muerto. Incluso si lograba recobrarla, las probabilidades de escapar con vida eran escasas. Pero tenía que intentarlo. Los Slig se abalanzaron sobre él, pero el más corpulento, cuyo cuerpo presentaba unas feas quemaduras, los detuvo con un grito. «¡Coged la pluma!». Los repulsivos seres tuvieron un momento de confusión al frenar su ataque para cumplir la orden de Sarjepú. Tanis también vio la pluma, pero cogerla y morir con ella en la mano no le serviría de mucho. En lugar de eso, se lanzó sobre su espada, la aferró por la empuñadura y, tras una rápida voltereta, se incorporó sobre las rodillas. Un Slig alto y delgado recogió la pluma mágica del suelo. No la tuvo mucho tiempo en su poder. Tanis blandió la espada y, con un único y certero golpe, el acero sesgó el brazo de la criatura y abrió un corte profundo en su pecho. El preciado objeto mágico resbaló de sus dedos inertes. Los compinches del caído que se hallaban más cerca se lanzaron a recoger la pluma. Tanis se incorporó de un brinco y atravesó a uno de ellos, pero su siguiente golpe lo frenó una lanza que Sarjepú sujetaba por ambos extremos. Unas pupilas negras, en las que se advertía un odio palpable, se clavaron con fijeza en el semielfo. Los musculosos brazos de la criatura mantenían sin esfuerzo el empuje de su oponente. «La pluma mágica nos pertenece», dijo con voz gutural en el idioma común. «Al igual que tu vida». Sin más preámbulos, escupió un chorro de saliva venenosa dirigida al rostro de Tanis con la evidente intención de cegarlo. El semielfo se agachó y retrocedió, a la par que se esforzaba por no perder la estabilidad. Dos brazos lo rodearon y trataron de aplastarlo, otro Slig. Tanis resopló y se quedó sin aliento cuando la criatura apretó con todas sus fuerzas. El semielfo trató de resistirse, pero tenía los brazos sujetos contra los costados y su esfuerzo por liberarse fue en vano. Un instante antes de que Tanis perdiera el conocimiento, la presión del Slig se aflojó de repente. El semielfo se desplomó en el suelo. Sin embargo, en esta ocasión, unas manos que no pertenecían a un Slig lo agarraron y lo ayudaron a incorporarse. «Klotnik», jadeó sorprendido. El enano había atravesado al Slig con su espada. La hoja seguía atorada en el cuerpo reptiliano y Klotnik no podía sacarla. Tanis recordó que Mertuig le había salvado la vida en aquel mismo lugar. Recogió la lanza que casi le había atravesado la pierna con anterioridad y se la entregó al enano. «Me recuerdas a tu padre», dijo entre resuellos. El semblante de Klotnik se iluminó. «Después te daré las gracias de un modo más apropiado», añadió el semielfo. «Pero antes tenemos que recuperar la pluma mágica de Quispa que está en poder de estas criaturas». Una expresión horrorizada alteró las facciones del enano. «¿La pluma? ¿La tienen ellos?», inquirió con un chillido. Los Sligs eran 13 y todos ellos más fuertes y corpulentos que el semielfo y el enano. La huida quedaba descartada, los dos amigos jamás lo lograrían. Esa era una de las razones por la que se quedarían y presentarían batalla. La otra era que, bajo ningún concepto, podían permitir que la pluma encantada con sus poderes de predicción cayera en manos de los Sligs. No obstante, uno de los guerreros sostenía en alto el objeto mágico y se lo ofrecía con expresión satisfecha a su cabecilla. Tanis actuó sin parar en mientes y se lanzó en tromba en medio de los Sligs. Klotnik fue en pos de él sin la menor vacilación, con un brillo amenazador en los verdes ojos y la mandíbula apretada en un gesto de determinación. El semielfo detuvo el golpe de un hacha con su espada y propinó una patada a otro Slig en la entrepierna, pero se tambaleó al recibir un fuerte puñetazo en la sien. Entretanto,
Klotnik clavó la lanza en el muslo de otro oponente y la criatura se hincó de rodillas en el suelo. Tanis vio una oportunidad, saltó sobre la espalda del Slig arrodillado y alcanzó la altura suficiente para desde allí blandir la espada contra el brazo que sostenía la pluma encantada en alto. El acero de su arma hendió el aire con un zumbido y partió en dos mitades el objeto mágico. El bramido encolerizado que brotó de la garganta de Sarjepú hizo que sus secuaces se encogieran despavoridos. La ira que lo embargaba por haber perdido la pluma hechizada era tal, que le partió el cuello a uno de sus propios guerreros quien, para su desgracia, se encontraba entre él y el semielfo. Klotnik intentó cubrir la retirada de Tanis hundiendo la punta de su lanza en el hombro de un Slig y después golpeando con el extremo del astil en el hocico de otro. Pero los enemigos eran muchos y los rodeaban. Varias garras atraparon a Klotnik por las piernas y desgarraron su piel con las uñas afiladas como cuchillas. Otras manos lo agarraron por la cintura y lo arrastraron al suelo. Tanis intentó proteger al caído enano y enarboló la espada con ambas manos, pero dos Sligs le agarraron los brazos y lo inmovilizaron. Mientras Sarjepú cargaba contra él, los dos secuaces empezaron a tirarle de los brazos hacia atrás. El semielfo sabía que no se detendrían hasta oír el chasquido de los huesos rotos. De repente, un espeluznante grito espectral se alzó a espaldas de Tanis. Sorprendidos en mitad de su proyectada matanza, los Sligs se quedaron petrificados. Los dos guerreros que intentaban romperle los brazos a Tanis se volvieron para mirar atrás. Incluso Sarjepú se detuvo, con el semblante distorsionado en una mueca de estupefacción. Tanis no podía volverse para ver lo que causaba el pasmo de los Sligs, pero había algo que le resultaba familiar en el timbre estridente de aquel grito. Un instante después, los dos guerreros que sujetaban al semielfo soltaron su presa y echaron a correr. Uno de ellos no fue lo bastante rápido, una espada se hincó en su espalda y el Slig se desplomó, sacudido por un espasmo agónico. Ahora sí que Tanis se volvió para ver quién era el azote de los Sligs y se encontró cara a cara con Escobar. La estatua de granito había cobrado vida. Los vendajes medio sueltos, el grito estridente mezcla de miedo y coraje, la espada que lanzaba salvajes mandobles a diestro y siniestro. No cabía duda. Se trataba del héroe de Ankh-Tabac en sus momentos de mayor gloria. Tanis estaba tan perplejo ante la espectral aparición de su viejo amigo que faltó poco para que cayera víctima del afilado corte de una espada enemiga. Frenó el golpe en el último instante, a la vez que articulaba un exultante grito de bienvenida a la estatua reanimada como por arte de magia. Pero Escobar no respondió al saludo. Sus labios, de gris granito, solo emitían alaridos. Cayó sobre los guerreros que inmovilizaban a Klotnik y, como un dios vindicativo, los despedazó. El cabello corto del hombrecillo asomaba encrespado entre las vendas y enmarcaba un rostro distorsionado por la sed de venganza. Entonces giró sobre sus talones y, sin dejar de proferir gritos incoherentes con su voz chillona, se lanzó en persecución de los espantados Sligs. Uno de ellos, sin embargo, no se dio a la fuga. A Sarjepú lo aterraba aquella extraña y aullante aparición, pero no temía al semielfo y él era el responsable de que su banda hubiese sido diezmada. No tendría la ansiada oportunidad de torturarlo, pero al menos se daría la satisfacción de acabar con él. El cabecilla de los Sligs arrojó a un lado la lanza y adoptó una posición agazapada. Abrió las fauces de par en par y la saliva venenosa goteó por la lengua. Clavó en Tanis una mirada malévola. El semielfo sabía que, a menudo, estas criaturas devoraban a sus víctimas y a veces cuando todavía estaban vivas. El Slig avanzó apoyado en las cuatro extremidades, acortando poco a poco las distancias. Incluso a gatas, su altura casi igualaba la de Tanis. A espaldas del Slig, Klotnik emitió un quejumbroso gemido, la sangre del enano empapaba el suelo del pueblo que lo había visto nacer. Tanis tenía que alejar al sanguinario Slig de su amigo y, en consecuencia, retrocedió, aunque sin perder de vista ni por un momento al enemigo. Sarjepú estaba disfrutando del acoso. El semielfo parecía acobardado y aquella muestra de debilidad por parte de su víctima le proporcionaba gozo y desprecio por igual.
Con precaución, el Slig maniobró de manera que obligaba a su presa a retroceder en una dirección determinada, en tanto que aguardaba el momento oportuno para saltar sobre el semielfo e hincarle los dientes en la garganta. Tanis calculaba que había retrocedido casi hasta el centro de la plaza. Sus ojos se apartaron un fugaz instante del Slig y vio que Klotnik se arrastraba hacia uno de los toros. Con un poco de suerte, el enano tendría oportunidad de escapar. Entonces el semielfo chocó contra algo duro. Había quedado atrapado en el centro de la plaza, con la espalda apoyada contra el pedestal de la estatua de Escobar. Atravesó un momento de pánico, había cometido un tremendo error. Sarjepú saltó sobre él. Tanis hizo lo único que se le ocurrió en ese momento, se deslizó al suelo con la espalda apoyada en el pedestal, a la vez que flexionaba las piernas y las disparaba como un muelle. Golpeó con los pies al Slig en el estómago e impulsó a la criatura hacia arriba. Se oyó un alarido espantoso, seguido de un profundo silencio. Empezó a gotear sangre sobre el semielfo. Tanis levantó la vista y se quedó perplejo al descubrir que la estatua de Escobar había vuelto a su sitio. En la pétrea espada estaba el cuerpo empalado del Slig. Tanis se incorporó sobre las piernas temblorosas, con la mirada fija en la imagen de su viejo amigo esperando una palabra, un apretón de manos. Mas la vieja estatua continuó tan impasible como la piedra de la que estaba hecha. Había soñado que Escobar había acudido en su auxilio y había exterminado a los Sligs. Pero, en ese momento, los ojos de Tanis se fijaron en la inscripción esculpida en el pedestal. No era la misma. El epígrafe original había cambiado, quién sabe por qué medios, y ahora rezaba, ¿y bien, tuvo eso gracia o no? Tanis estalló en carcajadas.